de un tema específico. Por eso le puse trabajo monográfico, ¿sí? Ok, Lick, entendido. Muchas gracias. Bien. Entonces, si ustedes ven en la parte del contenido, dice que no estamos pidiendo un trabajo de investigación, porque no estamos pidiendo las formalidades. Y es que se tiene la costumbre de llamar trabajo de investigación a cualquier cosa. Y entonces el estudiante como que también mira, bueno, yo recibí técnicas de investigación y aprendí a hacer investigación con estas formalidades y ahorita me están pidiendo un trabajo de investigación y lo tengo que hacer de una manera más simple. Entonces, para que no caigamos en esa distorsión, por eso le llamé monografía. Vamos a entregar una monografía, prácticamente. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Está claro? Dale. No hay dudas. Perfecto. Tomen en cuenta la fecha de entrega. La fecha de entrega es el día 15 de octubre. Con este trabajo cerramos la zona. Entonces, para los que ya tienen ya consultaron sus notas de los exámenes parciales, pues que sepan que hay todavía 10 puntos, un trabajo de 3 que hicieron ustedes y que todavía no lo hemos calificado, y este de 7 puntos. Entonces, más o menos a pasadito de mediados del mes, ya tenemos zonas completas. Ya tenemos zonas completas ya pensando en el examen final. Pero bueno, entonces cualquier duda, ya saben, ahí consultan. Y yo solo iba a mandar a la licenciada Carlota para que ella lo subiera, pero de repente me di cuenta que era necesario ya ahorita de que, comenzando la clase, clarificar cualquier duda porque el plazo que tenemos es bastante corto. Y entonces, bueno, para ganar ahí unos minutitos, yo lo subí. Pero bueno, entonces, si hay dudas, repito, me pueden consultar. Hola, alguien, Ángelo. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una pregunta en el inciso D. Ajá. Eh, en el inciso D dice el precio de la fuerza de trabajo, en este caso son los salarios. Cuando usted habla de los salarios, ¿está hablando de los salarios no agrícolas y agrícolas o de exportadora o salarios en general? Mire, en este caso particular no estamos hablando de un salario específico. Si se dan cuenta, este esquema que yo les agregué ahí en el trabajo, que de hecho lo voy a ver, dice, por ejemplo, dice, analizar el tema X a partir de las siguientes categorías de la economía política. ¿El literal D me dijo o no? Sí, el D. Análisis de las jornadas laborales desde la perspectiva de las siguientes categorías de la economía política. Entonces ahí entramos ya a un análisis puramente de la normativa que analizamos. Analizamos, o para hacer el trabajo analizamos, estudiamos, investigamos qué son y cómo están reguladas las contrataciones a tiempo parcial. Es la primera parte. Yo incluso le iba a poner contexto, pero para que se entienda mejor, lo planteé de esa forma. Y si quieres, mejor lo explico. Formalidades del informe. Dice 1. El informe se presentará en versión digital o manuscrita si fuera el caso, cuyo contenido deberá estar desarrollado en un mínimo de 7 páginas, tamaño carta, y un máximo de 10, además de la carátula y la bibliografía.
Es decir, va a tener 9 o 12 si contamos la carátula y la monografía, y la bibliografía, perdón. Dice, respecto al texto, el tipo de letra será Arial, perdón, que segundo error que anoto acá, Arial 12 con espacio entrelineado de 1.15 con márgenes de 2.5 centímetros en los 4 lados. Tercero, el trabajo debe contener una carátula con información general que identifique el curso a los estudiantes, la jornada del salón, catedráticos, además de la universidad y la facultad. 4, el contenido del informe. Va, entonces, lo que estoy planteando acá es, en el 4, la parte del contenido, ese informe que va a contener, primera parte, una descripción de las jornadas laborales reguladas en la ley de Guatemala. ¿Qué tienen que hacer? Se van a la Constitución, se van al Código de Trabajo y ubican, para ubicarlos en la Constitución, más o menos ahí entre el 100, 101 y 102 de la Constitución, están las jornadas de trabajo. Código de Trabajo, no recuerdo qué artículos está, si 80 y 90 y algo del Código de Trabajo, creo que me estoy equivocando, pero ustedes a partir de ahí las comienzan a buscar. Ahí van a encontrar las jornadas de trabajo. Entonces ahí lo que ustedes van a describir es cómo la ley especifica las jornadas de trabajo. ¿Sí? No hay un solo tipo, pero estamos hablando de jornadas, no de salarios. ¿Sí? Jornadas. B. Aquí van a describir ustedes las jornadas por contratación a tiempo parcial. Estas son diferentes a las que están descritas en el Código de Trabajo y la Constitución. ¿Dónde van a encontrar esa información? Si quieren, se van directamente a la página del Ministerio de Trabajo, que es mintrao.gov.gt. Ahí hay abundante información sobre varios reglamentos. Está el convenio 175 de la OIT, están algunas disposiciones del Congreso. Es decir, hay varios textos que son normas que definen qué son las jornadas laborales por contratación a tiempo parcial. Este es un tema nuevo en Guatemala, bastante nuevo, que creo que se concluyó o comenzó a tener vigencia este año, si no estoy mal, o a finales del año pasado. Entonces aquí, repito, primera parte que dice la ley, cómo la define, o si quieren van al libro de Derecho del Trabajo de Guatemala y ahí van a encontrar información también sobre las jornadas. Estamos hablando de jornadas. Luego la descripción de las jornadas laborales por contratación a tiempo parcial. Si se dan cuenta, es pura descripción. C. Van a hacer un pequeño análisis y van a plantear qué diferencias hay entre lo que regula la ley, Constitución, Código de Trabajo, y lo que vienen a regular estos reglamentos y el convenio 175 de la OIT respecto a la contratación a tiempo parcial. Es decir, ahora tenemos en Guatemala las jornadas de tiempo completo, que son las que les digo que están en la Constitución y Código de Trabajo, y tenemos las contrataciones a tiempo parcial que están en estas normativas que ya señalé, que están en la página del Ministerio de Trabajo. Regreso otra vez al C, diferencias entre ambas jornadas. Pequeño análisis, descripción, análisis. D, como ustedes ya tienen descrito todo el apartado de qué son las jornadas, ya tienen claras las diferencias, pues entonces nos vamos a la teoría de la economía política. ¿Qué dijimos de la jornada de trabajo en economía política? Pura teoría económica. Ahí estamos hablando de teoría económica. Entonces, desde esta perspectiva de la economía política, desde la perspectiva de la teoría económica, vamos a analizar lo anterior, lo que ya describimos. Análisis de las jornadas laborales desde la perspectiva de las siguientes categorías de la economía política. A, primera categoría, jornada de trabajo. Eso es pura economía política, jornada de trabajo, por eso lo clarifiqué. Tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente.
Esos conceptos no los van a encontrar en la ley. Eso no lo van a encontrar en la ley ni libros de derecho del trabajo guatemalteco, porque eso es economía política, jornada de trabajo, entre paréntesis, tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente, es teoría de economía política. Primera categoría. Segunda categoría, el valor de la fuerza de trabajo, pura teoría de economía política. C, precio de la fuerza de trabajo, entre paréntesis, salario. Hasta ahí ustedes hacen un análisis de cómo están reguladas las jornadas de trabajo a tiempo parcial desde la perspectiva de la economía política. Y luego ustedes hacen una especie de conclusión donde van anotando ventajas y, bueno, todavía no es conclusión, pero van a analizar ventajas o van a describir ventajas y desventajas para el patrono, ventajas y desventajas para el trabajador y sus conclusiones. ¿Se me entendió mejor, jóvenes? Sí, Lick, muchas gracias. Estamos muy bien. Pero bueno, ¿alguien más que tenga duda? Sí, Lick, perdone, buenas tardes. Fíjese que yo no pude ingresar a tiempo y solo no sé los grupos y si los tenemos que realizar nosotras o ustedes van a colocar los grupos, asignar los grupos. Bueno, disculpe. Formamos grupos. Están formados los grupos. Todavía leí algunos mensajes ahí de personas que se están incorporando. Tengo entendido, vamos a ver si le escuché bien. ¿Usted no tiene grupo? No. No. ¿Alguien que quiera incorporar a la compañera? ¿Alguien que tenga espacio en su grupo? ¿O alguien que no tenga grupo? Además de Melanie. Bueno. Sonia González dice, ¿usted no tiene grupo? Lick no, solo que tampoco he encontrado la manera de comunicarme. No sé si hay grupos de WhatsApp. Perdón, jóvenes. Perdón. Vamos a ver, Sonia. Sonia y Melanie se podrían integrar, formar un grupo. William tampoco tiene grupo. Ahí hay 3. Pueden formar un grupo. Luisa Santos tampoco tiene. 4. Y los grupos pueden ser máximo, ¿cuántos dijimos? 8. Entonces comuníquense. Comuníquense y yo creo que escucharon. La información está en Classroom. Ya lo subimos. Ya la subimos. Pero bueno. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, una duda. No sé Dígame, si cuando usted dijo el interlineado dijo 1.5 o 1.15, que no sé si oí bien. 1.15. Entre las 15. 1.15, sí. Ah, ya, gracias. Muy bien. Si se dan cuenta, estamos vulnerando algunas reglas de técnicas de investigación, porque los márgenes los estoy poniendo iguales. El tamaño de la letra, sí coincide con las normas ZAPA, creo yo, con el que se usan las normas ZAPA. También el espacio entrelineado lo estoy poniendo en 1.15. Para no ver así muy abierto el trabajo, tampoco, porque no nos interesa un trabajo sumamente voluminoso, porque a veces muchos consideran que un trabajo, mientras más hojas tiene, está mejor, pero yo soy del criterio de que si un trabajo es sustancioso, con pocas hojas se puede hacer un buen trabajo. Entonces no va a ser ni muy corto ni muy amplio. 1.15 da ahí margen para que aglomeremos bastante información en una hoja, una página. Vamos a ver. Bueno, ahí se pueden comunicar e integrarse, formar un grupo. El plazo es 15 de octubre.
Muy bien. ¿Alguna duda más, jóvenes? Muy bien, ¿alguna duda? Licenciado, una pregunta. Dígame. Este trabajo no lleva introducción, ¿verdad? Solo es la carátula y el cuerpo del trabajo y conclusiones. Sí, la verdad es que se me fue, la introducción se me fue. Se Ah, me fue. entonces sí hay que incluirla. Sí, por favor, lo último que Ah, ok. le agregué fue la bibliografía. Es que lo hice hoy en la mañana y incluso ya lo había subido cuando me di cuenta que, tal vez alguien se dio cuenta que yo subí el trabajo a Classroom y no agregué el documento porque lo iba a subir cuando me di cuenta que tenía un par de errores y me urgía compartirlo hoy porque, como ven, el plazo está bastante corto. Entonces, por favor, jóvenes, agreguen la introducción o vamos a cambiar le voy a pedir a la LIC Carlota que me haga el favor de bajarlo o de sustituirlo. Sí, bajarlo, corregirlo y sustituirlo para agregarle, bueno, quitarle un término Arial que lo puse doble. Colocarle con negría uno de los subtítulos y también agregarle la introducción, si me hace favor, Lick. Bueno, lo vamos a modificar. Gracias por la observación. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda más? Si no me interrumpen en el trayecto en el transcurso de la clase. Pero bueno, entonces estábamos hablando un poco hablando del salario. Y todavía estamos en ese tema del salario. Transformación del precio de la fuerza de trabajo en el salario. Transformación del precio de la fuerza de trabajo en el salario. Entonces decíamos que la fuerza de trabajo, se vende como una mercancía. Y si se vende como una mercancía, se entiende que tiene valor. O se parte de la premisa que tiene valor. Y todo objeto que tiene valor tiene precio. Porque el precio es el valor, solo que expresado en dinero. Entonces, prácticamente, cuando hablamos del precio de la fuerza de trabajo, estamos hablando del salario. Dijimos que comúnmente, o perdón, jóvenes, alguien que me haga el favor de ubicarme. ¿En dónde me quedé exactamente? En la última clase. Alguien que me haga el favor. ¿Alguien tiene por ahí alguna o usa su memoria para ubicarnos mejor? Pero bueno, después de todo puedo comenzar acá y a nivel de repaso podría explicar estos temas que ya vimos. Entonces el salario se presenta como el precio del trabajo, no de la fuerza de trabajo. Vean esto. Esto es importante. Precio del trabajo y no de la fuerza de trabajo. A cualquiera de nosotros nos preguntan, por ejemplo, cuando recibimos el salario, si nos preguntan qué nos están pagando, muy difícil decimos, me están pagando mi fuerza de trabajo, que la vendí y el capitalista la consumió, el dueño de la empresa la consumió durante 15 días o todo el mes y hasta ahorita me está pagando. No usamos ese léxico. Lo que decimos es, me están pagando mi trabajo. Entonces, dice la economía política, lo que realmente vende el trabajador es su fuerza de trabajo.
Pero a él le hacen creer que le están pagando su trabajo. Y entonces le hacen creer que el salario es el precio del trabajo. Pero el trabajo no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio el trabajo? Pues porque no tiene valor. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es producir valores de uso. Entonces, cuando yo hago una mercancía, lo dijimos, cuando yo elaboro una mercancía, yo estoy diseñando un valor de uso y a la vez le estoy incorporando valor. Entonces, el trabajo concreto es esa actividad encaminada a lograr una forma específica de la mercancía, que es lo que satisface necesidades. Pero a la vez estoy generando valor a través del trabajo abstracto. Pues cuando hablamos del trabajo, estamos hablando del trabajo concreto. Está relacionado con la producción de valores de uso, ¿sí? Pero todos sabemos que a la vez significa incorporar valor a la mercancía. Entonces, el trabajo, al final de cuentas, es en la jornada laboral, el trabajo es producir valores de uso. A mí me ponen a trabajar y trabajo mecánicamente de 8 a X horario. Cumplo con mi jornada de 8 horas. Yo trabajé, ¿sí? Yo trabajé. La economía política dice, el dueño de los medios de producción consumió esa fuerza de trabajo. Las dos formas de ver esa actividad productora. Trabajo y fuerza de trabajo son distintos. Una de esas diferencias es que el trabajo no tiene valor. La fuerza de trabajo sí tiene. La fuerza de trabajo tiene valor como cualquier mercancía, por lo tanto tiene precio. Entonces el trabajo, desde la teoría económica, no tiene precio. El trabajo, porque no tiene valor. Pero al obrero se le hace creer que se le está pagando por su trabajo. Gracias, Angélica. Nos quedamos donde decía que el capitalista paga el salario por horas de trabajo y no por jornada. Muy bien, gracias. Entonces, en consecuencia, lo que se paga con el salario es la fuerza de trabajo. Y resulta que la fuerza de trabajo es una mercancía muy particular que es pagada después de ser consumida. Por eso, eso es lo que induce al trabajador a pensar que le están pagando el trabajo. Porque el trabajador no le dicen, hasta aquí trabajaste y hasta aquí generaste un valor equivalente a tu fuerza de trabajo. Entonces, lo que te estamos pagando corresponde a lo que produciste hasta ahorita. No, nunca se lo dice. Entonces, él cree que le están pagando su trabajo. Y precisamente porque se la están pagando hasta 15 días después de que la comenzaron a consumir, o un mes después de que la comenzaron a consumir, y en algunos casos una semana después de comenzar a consumir esa mercancía llamada fuerza de trabajo. Entonces es una mercancía muy particular que es pagada después de ser consumida. Pues el obrero recibe su salario una vez cumplido con su trabajo. Las dos formas principales de pagar y calcular el salario son el salario por tiempo y salario por pieza. Entonces, si nos ubicamos en el salario por tiempo, vamos a encontrar esto. Lo explicamos. ¿Qué pasa si realmente a mí me están pagando el trabajo y no la fuerza de trabajo? Este esquema nos permite observar qué ocurre. Porque si me van a pagar mi actividad laboral por tiempo, este ejemplo nos dice, si son 12 horas, me pagan 20 centavos por hora. Y si la jornada sube a 15, me pagarían más. Y de hecho el valor de la fuerza de trabajo está en 2.40, que es el parámetro para calcular los 20 centavos que se pagan por hora. Entonces el precio del trabajo sería 2.40. Ahí coincide el valor de la fuerza de trabajo con el precio del trabajo. Y hasta agreguémosle ahí la categoría precio de la fuerza de trabajo. También coincide. 2.40, 2.40 y 2.40. Tiene como base 20 centavos la hora.
Y si sube a 15, y si sube a 15 horas la jornada, siendo el valor de la fuerza de trabajo 2.40 o más, dejémoslo en 2.40. Pues tomando como base los 20 centavos por hora, pues me tendrían que pagar como precio del trabajo 3 quetzales. No voy a tomar en cuenta la tercera fila, no voy a ir a la última. Ahora, ¿qué pasa si por cualquier razón mi jornada se reduce a 6? Como estamos usando como criterio de medida del salario el tiempo por hora, y como se ha venido pagando en 20, entonces me van a pagar 1.20 por 6 horas. Estoy en la última fila. ¿Qué significa eso? Pues obviamente es una muestra de que cuando se paga el precio del trabajo y no el precio de la fuerza de trabajo, pues entonces la fuerza de trabajo se paga por menos de su valor, que es esto. Este es pura, este cálculo que aparece acá es un cálculo tomando como base esto y esto. Entonces lo justo acá es esto. Pero como le agregamos este parámetro de hacer la medición por tiempo, tomando en cuenta como base esto, pues se dan este tipo de situaciones. Que se dé esto es más difícil, que se dé esto es más fácil. Como ahora solo va a trabajar 6 horas y venimos calculando el tiempo del trabajo en 20 centavos, entonces le vamos a pagar 1.20. Conclusión, economía política. La fuerza de trabajo se está pagando por debajo de su valor. Pues bien, el capitalista paga el salario por horas de trabajo y no por jornada. Acá estábamos ahí entonces ubicados. En el cálculo del salario por tiempo, el precio del trabajo depende del valor diario de la fuerza de trabajo y de la duración de la duración de la jornada media. Es decir, si vemos el precio del trabajo, vamos a entrar a hacer ese cálculo por hora. Y vamos a tomar como base el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, las variables que intervienen ahí para calcular esos 20 centavos por hora son, pues, la jornada, la cantidad de horas que representa la jornada y el valor de la fuerza de trabajo, el valor diario de la fuerza de trabajo. Así obtenemos el precio del trabajo por hora. Y si vemos, repito, si la aplicamos a ese escenario donde baja a 6 horas, pues me pagan mucho menos de lo que representa el valor de la fuerza de trabajo. Aquí repetí el cuadro. El precio del trabajo por hora se determina dividiendo, bueno, ya lo vimos, el valor diario de la fuerza de trabajo entre las horas de trabajo de la jornada media. Y si por causas excepcionales el tiempo de la jornada baja, ahí me voy hasta la última fila. Si por causas excepcionales el tiempo de la jornada baja, el precio del trabajo baja. Bajó a 120 el precio de trabajo. Pero el precio de la fuerza de trabajo se mantiene estable. Son 2.40. Entonces me están pagando menos de lo que vale mi fuerza de trabajo. El precio del trabajo sube al disminuir la duración de la jornada media. Obviamente. Subió a 15, sube a 3 quetzales el precio del trabajo. Cuando el capitalista paga el salario por horas de trabajo, no por jornadas. Ahí estamos. El valor de la fuerza de trabajo gastada en una hora no es igual en cada hora durante la jornada. El desgaste de las primeras horas puede compensarse más fácilmente que el de las últimas horas. Vean, este escenario lo vamos a usar más adelante. Este escenario que está marcado acá, graficado acá, que lo vimos en la última clase. Dice, el valor de la fuerza de trabajo desgastada en las primeras horas es menor que en las últimas, aunque el valor del uso
aunque el valor de uso producido sea menos. Vamos a ver qué me pasó aquí. Se me desaparecieron las últimas. Bueno, nada que se me corrió. Perdón, ¿qué tipo de letra no lo tiene esa computadora? Por entonces lo que representa este esquemita es cómo se da la productividad o la eficiencia. Básicamente la productividad. En condiciones normales, una persona llega a trabajar y eso todos lo sabemos. Comienza a producir dos primeras 4 horas. 2 mercancías en la primera hora, 2 en la segunda, 2 en la tercera y 2 en la cuarta. Pero cuando llega la hora del almuerzo o tal vez después del almuerzo, ya el rendimiento baja. Entonces, si tiene que producir, de hecho, si produce 1.5, después de que producía 2 en una hora, cuando produce 1.5 se está esforzando más que en las primeras horas. Y cuando llegamos a la séptima y a la octava hora, ya solo produce una, después de comenzar a producir 2. Pero seguro que el esfuerzo que está haciendo en las últimas horas es mayor. Es mayor. Entonces se dice el desgaste de las primeras horas puede compensarse más fácilmente. Sí, sí, casi no se cansa, casi no se desgasta. Entonces se puede recuperar más fácilmente. Pero de las últimas es donde más le cuesta recuperarse. Entonces el valor de la fuerza de trabajo gastada en las primeras horas es menor que en las últimas. Ahora, imaginémonos que tenga obligadamente que producir 2 por hora. Si tuviera que producir 2 por hora, no importa que esté cansado, le piden 2 por hora. Obviamente en las últimas, esas mercancías tienen mucho más valor que las primeras, porque se está esforzando mucho más el obrero. Entonces, prácticamente cuando el capitalista paga el salario por horas de trabajo y no por jornada, pues asumamos que en la octava hora ya no produzca, en las 7 se quedó en las 7 y en las 8 ya está, pero rendido. Si le pagan por hora, tiene que producir en la octava. Y en la séptima también, como producía en las primeras. Igual en la sexta y en la quinta. Pero si se analiza desde la perspectiva de la fuerza de trabajo, él en las primeras 4 horas ya generó un valor equivalente a su fuerza de trabajo, lo demás va a ser pura plusvalía. Entonces el grado de explotación puede ser, si no trabaja al mismo ritmo, puede ser en esas 4 horas de producir plusvalía, puede producir un poquito menos de la plusvalía, que en términos teóricos se podría calcular, tomando en cuenta este movimiento, esta variación en el esfuerzo que va haciendo o en su productividad, producto del esfuerzo que va haciendo. Es un ser humano, ¿sí? Y obviamente todos habrán experimentado o hemos experimentado que en ese proceso de trabajo en las primeras horas es cuando más produce uno. Pero bueno, ahí nos quedamos. Veamos ahora el salario a destajo o por pieza. Jorge. Una pregunta, licenciado. Con eso que acaba de explicar, ¿eso implicaría que cualquier mercancía que se fabrique a las últimas horas tenga mayor valor que las de la primera hora? Sí, pero hay que tomar en cuenta el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces el valor es promedio.
El valor es promedio. ¿Cómo podríamos decir? Las de las primeras horas tienen mucho menos valor. ¿Sí? Porque estamos haciendo un análisis, estamos profundizando en cómo se produce. Entonces no se venden todas las mercancías por su valor exacto, sino que se hace un promedio y de todas, de la misma. Recordemos el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí? Porque si vendieran por su valor, el que es lento, el que es hasta, digámoslo así, un poco haragán para producir y que elabora la mercancía en 3 horas, cuando sus compañeros la hacen en media hora. Entonces aquel produce más valor. Entonces esa mercancía hay que venderla por ese valor. Dice la economía política, bueno, también sería premiar al que no es muy aplicado para trabajar. Entonces por eso aplica un promedio social, ¿sí? Un promedio social. Pero si analizamos en sí mercancía por mercancía, vemos que hay unas que tienen más valor que las otras. Eso es lo que nos explica ahorita este esquema. Pero ya viendo la mercancía dispuesta a ir al mercado, pues su valor es el tiempo socialmente necesario, el que aplica para calcular su valor. ¿Sí? ¿Estamos, Jorge? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Le vamos a ver el salario a destajo o por pieza. El salario a destajo o por pieza es la forma transfigurada o modificada del precio de la fuerza de trabajo. ¿Por qué la forma transfigurada? Pues porque es distinta, pero toma como base el precio de la fuerza de trabajo. Se basa en el valor diario de la fuerza de trabajo. Toma en cuenta la duración media de la jornada, al igual que en el salario por tiempo. Es decir, esta es una forma muy especial de salario. Muy, muy, muy especial. De hecho, se dice que es la más beneficiosa para el capitalista, porque tiene una serie de características que la diferencian del cálculo del salario por tiempo. Aparentemente no toma en cuenta el valor de la fuerza de trabajo. Aparentemente no toma en cuenta el tiempo, pero sí lo toma en cuenta. También toma en cuenta el rendimiento del trabajador. Toma en cuenta el rendimiento del trabajador. Este cuadrito fue el que vimos hace algunos momentos. Solo le quité la fila donde se refería a la modificación del precio del trabajo, bajando a 18 centavos. Pero bueno, entonces este cuadrito ya lo expliqué. Si yo creo que estoy recibiendo un salario por hora, o perdón, si yo considero que me están pagando mi trabajo y no mi fuerza de trabajo, igualmente, si yo capitalista asumo que estoy pagando el trabajo y no la fuerza de trabajo, pues la unidad de tiempo para medir el trabajo nos permite explicar esto. Para calcular el precio del trabajo, tomo como base el valor de la fuerza de trabajo y la cantidad de horas que representa la jornada. ¿Sí? Y repito, nos demuestra que cuando bajas sensiblemente la jornada, como me vienen pagando por tiempo, por hora, pues efectivamente me pagan por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Agreguémosle a este escenario ahora el salario por pieza. ¿Qué tiene de novedoso? Nada. 12 horas. 12 horas de la jornada. Realizo una pieza o una mercancía cada hora. Bueno, entonces produzco 12 piezas en 12 horas. Y el salario por cada una son 20 centavos. Es lo mismo que vimos. Bueno, de hecho aquí aparece a la par el precio del trabajo por hora.
Y si son 15 horas, yo produzco 15 piezas. Y como se pagan a 20 centavos, pues me van a pagar más. Y si baja la jornada a 6, pues yo voy a producir 6 porque produzco una cada 6 horas. ¿Dónde está la novedad? Hasta aquí estamos tomando en cuenta los mismos parámetros. Pero dice que es la forma transfigurada o modificada del precio de la fuerza de trabajo. Analicemos más elementos de esta forma de salario y ahí vamos a encontrar lo novedoso. No es más que una forma modificada del salario por tiempo, aplicada por ser más ventajosa para el capitalista que la calculada por tiempo. ¿Dónde está el beneficio para el capitalista? Bueno, busquémoslo. En apariencia está determinado por la capacidad del obrero. Dice en apariencia. En apariencia, esta forma de calcular el salario está determinada o determinado por la capacidad del obrero. De hecho, se dice que toma en cuenta el rendimiento del obrero. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a regresar al cuadrito. ¿Qué ocurre? ¿Será que el trabajador puede producir más de 12 en 12 horas? Le están pagando por pieza. ¿Sí? ¿Podrá producir más de 12? Por supuesto que puede. Se concentra más, se esfuerza más, maximiza su tiempo, procura hacer cada vez más. ¿Qué está ocurriendo? Cuando lo vemos más concentrado, más dedicado, se está esforzando más. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando en ese proceso de trabajo? Está cambiando la intensidad del trabajo. Asumamos que él no hace 12, sino que hace 18 en las 12 horas. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. No depende de la máquina, depende de él. Más eficiente. Entonces, cabal, esto nos sirve para explicar esto. El salario es rebajado con el aumento de la productividad del trabajo. Dice la economía política, cuando ocurre eso, con facilidad el patrono le dice, pero ahora te estamos pagando demasiado, te estás llevando 18 y todos aquí están ganando 12. Claro, el trabajador quiere ganar más y se esfuerza más. No analicemos cuánto valor está produciendo, porque ahora le están pagando por pieza. Le están pagando por pieza, por mercancía. Entonces, cuando esto ocurre, dice la economía política, ya no le van a pagar 20 por mercancía. Está produciendo muchas mercancías. Entonces ahora le van a decir, mira, te vamos a pagar en 15. Te vamos a pagar a 15 la mercancía. Y todavía así te vamos a pagar más que si te pagáramos produciendo 12. Entonces el obrero, bueno, acepta. ¿Sí? Pero si miramos la generación de valor, bueno, él incrementó la intensidad, entonces generó mucho más valor. Le va a costar más recuperarse. Entonces el salario por tiempo se paga por la cantidad de trabajo suministrado. El salario por tiempo se paga por la cantidad de trabajo suministrado. Ya lo vimos. Yo trabajo 12 horas. 12 horas yo vendí trabajo. Entonces me pagan por tiempo. Perdón. Pero en este caso, me están pagando por pieza. Entonces, esta forma es más beneficiosa para el capitalista. Razones. Beneficios para el capitalista.
Perdón, se me fue ahí un texto que no quería que apareciera ahorita. Pero ¿cuáles son los beneficios para el capitalista? No necesita controlar. Pregunto, ¿por qué no necesita controlar? ¿Por qué no necesita controlar? Al trabajador normalmente lo controlan. Le ponen metas, verifican ahí que no esté hablando por teléfono, consultando el teléfono, que no esté tomando mucho café, que no esté saliendo a comprar golosinas a la calle, si es que puede. Hilary. ¿Será que puede poner la diapositiva anterior? Disculpe, es que cabal ahorita Sí, claro. estaba Ahí está. comiendo y todo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso como beneficio para el capitalista? ¿Qué significa? Bueno, se puede ahorrar el puesto del que controla. Se puede ahorrar el costo de las cámaras que están ahí permanentemente controlando al trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque entonces le van a pedir que entregue piezas, ¿sí? El capitalista podría decir, bueno, yo lo dejé entregar a las 8 y ahorita que son las 6 vamos a revisar y le vamos a pagar por pieza producida. Entonces, si se dispersó por ahí, si se dispersó de cualquier manera, problema del trabajador. Y le vamos a pagar por pieza que reúna estándares de calidad. Entonces, no necesita controlar. Simplemente venga y entrégueme la pieza, esta está bien. 1, 2, 3, esta no porque está mal. 4, 5, 6, esta tampoco porque esa no reúne las calidades que le pedimos. 7, estas otras dos no pasan. Entonces, prácticamente el capitalista se está ahorrando medios de control porque le está pidiendo piezas de una calidad media, de una calidad que ya hablaron. Hilary, ¿dejó la mano arriba? Muy bien. También a veces intervienen terceras personas con los que se negocian precios y que son los que inducen al que produce las mercancías. Entonces aquí estamos viendo al obrero en otro escenario. ¿Dónde lo estamos viendo? En su casa. ¿Sí? Aquí no lo estamos viendo metido en la fábrica. Lo estamos viendo en su casa, donde ya es visitado por el intermediario ya es el que se acerca al dueño de la fábrica, ¿sí? Y se comienza a distorsionar un poco esa relación de directa entre el patrono y el trabajador, porque interviene un tercero que anda tratando de impulsar que el otro produzca más y que baje precios. Así mantiene más segura la venta de las mercancías o la venta de su fuerza de trabajo o las piezas que elabora. Entonces, estos son aspectos. Pero bueno, miremos al trabajador en su casa. Entonces, el capitalista se ahorra insumos. Reduce el tamaño de la fábrica porque ¿para qué va a querer una gran fábrica si ahora los trabajadores están en su casa? Están bien controladitos porque tienen que llevar las piezas y le van a pagar las piezas. Que vayan bien, que estén bien elaboradas. Entonces se ahorra electricidad, instalaciones, se ahorra muchas cosas que el patrono le da en forma gratuita
al trabajador como aspectos complementarios a su salario, ¿sí? Visualicemos una fábrica donde el dueño de la fábrica les tiene ahí sus dispensadores de agua fría por si quieren tomar, papel higiénico que, 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 que consumen los trabajadores en el momento en que utilizan el sanitario, por ejemplo, un lugar para sentarse y almorzar. Todo eso lo ahorra porque estamos viendo al trabajador, ya puede trabajar en su casa. Ya puede estar trabajando en su casa. Después de todo, ¿para qué lo van a controlar si las piezas se las tiene que llevar íntegras? Y solo si las lleva íntegras se las van a pagar. Si no, no. Entonces, para el obrero, pues puede trabajar en su casa. ¿Y qué pasa si puede trabajar en su casa? Pues tiene más tiempo para trabajar. Puede incrementar su productividad, puede producir más mercancías. Eso sí, más intensamente. Más productos, pero con más intensidad. Entonces ahí tienen más valor. Entonces está vendiendo su fuerza de trabajo tal vez por menos. En el salario por tiempo, el capitalista paga la fuerza de trabajo en la forma de la cantidad de trabajo suministrada por ella. En el salario por pieza, la paga en la forma de producto. Entonces, esta es la forma más eficiente para el capitalista. Es la forma más productiva. Se ahorra más insumos. Los costos de producción bajan. Y y como en principio se impulsa la productividad, se premia la productividad, pero cuando aparece la productividad expresada en una buena cantidad de mercancías, cuando se evidencia cómo se incrementa la productividad, pues entonces el capitalista obtiene beneficio porque entonces conversa, negocia o exige que se reciba menos por cada mercancía. Pero bueno, hasta aquí, jóvenes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende esta forma de salario? Por pieza. Tiene su Sí, aspecto, licenciado, gracias. muy bien, tiene su aspecto ahí positivo y negativo para el trabajador. Obviamente es la forma que más beneficia al capitalista. Veamos ahora las diferencias nacionales en los salarios. A veces algunos estudiantes preguntan, ¿y por qué en países como Estados Unidos pagan más que en países como el de nosotros? Pregunto, después de todo lo que hemos mencionado, ¿por qué hay diferencias nacionales en los salarios? No comparemos Guatemala con Estados Unidos si quieren, comparémoslo con cualquier país. ¿Por qué hay diferencias o cuáles son los factores que hacen diferentes a los salarios? Pregunto, ¿cuál podrían ser? ¿Qué factores pueden ser los que determinan esas diferencias? Dice Jorge, por sus canastas básicas. Sí, la canasta básica ahí sí que es básica para calcular. ¿Qué más? Bueno, ahí Jorge está diciendo bastante con eso. Pero estaba leyendo una conferencia que impartió alguien, un autor de economía política, y dice, si alguien me preguntara, ¿por qué los salarios de Estados Unidos son más altos que los de Inglaterra? Si me preguntan eso, pues yo diría que en primer lugar, lo que está diciendo Jorge, aunque no exactamente canasta básica, pero sí, ¿qué precio tienen los bienes que consume el obrero todos los días? Ahí estamos resumiendo. Pero decía, y hay algo más, la voluntad del dueño de los medios de producción, porque pues, en buena medida depende de eso.
Entonces, ¿cuán desigual es Estados Unidos como sociedad? ¿Cuán desigual? ¿Será más desigual que Guatemala, menos desigual que Guatemala? No, Guatemala es mucho más desigual. En Estados Unidos hay desigualdad de alguna manera, pero no es tan profunda la desigualdad como un país como el de nosotros. En buena parte, ¿por qué? Porque los dueños de los medios de producción son más, tal vez no más bondadosos, sino que de ellos depende que los salarios tampoco sean muy bajos. Pero ese es un factor. El otro lo dijo Jorge. Entonces, comparar salarios nacionales debe tomar en cuenta todos los elementos que determinan cambio de la magnitud de valor de la fuerza de trabajo, es decir, precio y monto de las necesidades de la vivienda, productividad también, entre otros. Por ejemplo, en Estados Unidos el obrero necesita comprar más, o asumamos que necesita comprar lo mismo que compra en Guatemala, pero ya es más caro. Allá el obrero necesita comprar otros elementos que aquí no utilizaría. Por ejemplo, el obrero en su casa necesita tener aire acondicionado porque los calores, asumamos, vive en un territorio con un calor inmenso, intenso. Pues tiene que agregarle aire acondicionado a su vivienda, ¿sí? Y de repente llegan las épocas frías. También calefacción en su casa y prendas de vestir aptas para soportar altas temperaturas o bajas temperaturas. Entonces ahí ya tiene que comprar algo que aquí no compraba, ¿sí? Ahora comparemos Guatemala con otros países europeos. Este factor que voy a mencionar no lo comparo con Estados Unidos porque se ve más en países europeos. Por ejemplo, la gente tiene más hábitos de leer, tiene más hábitos de, ¿qué? De desarrollar actividades relacionadas con el arte, por ejemplo. Bueno, aquí en Guatemala también, pero ¿a dónde ir dónde hay museos, por ejemplo, donde hay eh, conciertos? Bueno, en esa época no, pero miremos los tiempos normales. Es más escaso. Allá es más fácil. Entonces se invierte más en diversión, en dispersión. Entonces es parte de lo que consume el trabajador. Y si a eso le sumamos que los dueños de los medios de producción tampoco son así tacaños, podríamos decirlo, tan extremadamente rigurosos en pagar lo que el obrero exactamente necesita para poder sobrevivir. Ahí es donde vemos donde hay mejores salarios para los trabajadores. Pero básicamente aquí estamos resaltando uno. Yo agregué el otro factor que ese lo leí en una conferencia que dictó alguien muy conocido en el ámbito de la economía política, pero este es el relevante. ¿Cuál es el precio y monto de las necesidades de la vida de un obrero? Obviamente la productividad influye bastante. En un país, el precio absoluto del trabajo, ¿cuál es el precio absoluto del trabajo? Todo lo que me pagan. En un país, el precio absoluto del trabajo puede ser relativamente muy alto. A mí me pueden pagar mucho, mucho, mucho. Asumamos, me pagan, hablemos en quetzales, me pagan unos 30,000 quetzales o 50,000 quetzales al mes. En un país el precio absoluto del trabajo puede ser relativamente muy alto. 50,000 frente a bueno, son 50,000. Sí. Puede ser relativamente muy alto, pero puede ser muy bajo el salario relativo. Es decir, me están pagando 50,000, pero yo genero 150,000 de plusvalía.
pero realmente es bajo. Todo el valor que yo genero y me están pagando 50,000. ¿Qué es 150,000 de plusvalía frente a 50,000? Pues es el 300%. Yo soy explotado en un 300%. Entonces, en un país, el precio absoluto del trabajo puede ser relativamente muy alto, pero muy bajo puede ser el salario relativo o incluso el salario real. Miremos esto de salario real. Comparémoslo con el salario nominal. El salario real y el salario nominal son dos cosas distintas. El salario nominal es, bueno, esos 50,000 que me está pagando. O vengámonos a Guatemala, más realistas. Me pagan el salario mínimo. 3,020, 3,025 al mes. Es mi salario nominal. El gobierno el año pasado no quiso subir los salarios mínimos, si no estoy mal. El anterior gobierno tampoco los quiso subir. Entonces hay obreros que ganan el salario mínimo desde hace, ¿qué? 3 años. Su salario nominal es el mismo, ¿sí? Asumamos que son 3,025. 3,025 mes a mes. Mes a mes. Ese es su salario nominal. El salario nominal es el expresado en dinero, suma de dinero que percibe el trabajador por la labor realizada. 3,025. Ahora, ¿cuál es su salario real? Vamos a ver que su salario real es diferente. ¿Qué es el salario real? Es el salario expresado en medios de vida y servicios de que dispone el trabajador. Indica la cantidad de artículos de consumo y servicios que puede comprar con su salario nominal. Entonces, ¿cómo podríamos describir el comportamiento? Bueno, lo vuelvo a decir. Juan Pérez trabajando recibe el salario mínimo desde hace 3 años. 3,025. Lleva ¿qué? 30 y tantos meses trabajando. Miremos a Juan Pérez en esa situación. Muy bien. ¿Cómo podemos describir su salario nominal? ¿Y cómo podemos describir su salario real? Pregunto, ¿cómo lo podríamos visualizar? ¿Cómo podríamos calificarlos? Viéndolos expresados en términos de una estadística. Una estadística, donde aparecen barritas por mes, expresando por un lado el salario nominal y por otro el salario real. ¿Cómo podríamos describirlo? Pregunto pues, ¿cómo podríamos describir el salario de Juan Pérez? ¿Alguien? Que es mayor el salario real que el salario nominal. Sería un nominal como un 30% en la barrita y un Vamos, real, otra vez, perdón, Melanie, otra vez. supongamos que el salario nominal sería de un 30% Ajá, y el real un 100, ¿verdad? Por ciento. ya. Gracias, Melanie. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me voy a ir aquí. Solo para tener un espacio ahí. Podríamos decir esto. Salario. No, aquí mejor. Salario nominal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 30 y tantos meses. Es el mismo. ¿Salario real? ¿Por qué? Asumimos que es un cuadro estadístico. Salario nominal estable. 3.025, 3.025, 3.025, 3.025, 35, 36 veces, asumimos que es un año. 3 años, perdón. Salario real para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Pregunto por qué. ¿Alguien? Porque el salario normal, como dijo, siempre va a ser el mismo, mientras que el real creo que cambia porque la fuerza de trabajo va cambiando. O Vamos a ver. porque Vamos a ver, ¿alguien que complemente lo que dijo la compañera? Vamos a ver, pregunto. Algunos de ustedes me imagino que ya trabajan. Y otros tal vez no trabajan, pero ya trabajaron. Otros no han trabajado, no trabajan, pero conocen la realidad de su casa. Sus papás, sus hermanos mayores. Y ahí habrán escuchado algo. ¿Cómo se comportan los precios de los abarrotes? ¿Cómo se comportan los precios? ¿Cómo se han comportado en los últimos 3 años los precios de lo que compramos en la casa todos los días? De lo que consumimos en la casa todos los días. ¿Cómo se comportan los precios? Tienen una variación, pero en sí son un poco más altos cada año. Bueno, eso creo. Bueno, dice María que desde su punto de vista los precios suben. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los precios suben, dice. Por lo que usa para el consumo de artículos. Sí, bueno, no está muy claro. O por la economía en sí, tampoco está muy claro. Variantes. Bueno, sí lo dijo María, variantes. Bueno, entonces, ¿qué significa el salario? El salario nominal, dijimos, 3.025, y lo voy a repetir 35 veces, porque en 3 años son 36 salarios mensuales que recibió Juan Pérez. Entonces, al pasarlo a una estadística, pues me va a decir esto. Barritas así, del mismo tamaño. Pero ahora me pregunto, con esto que percibe Juan Pérez como salario, y si él lleva su estadística, ¿cuánto puede comprar cada mes? Seguro que la gráfica estadística le va a aparecer así. Porque sea lo que dijo María. Porque los precios suben permanentemente. Entonces, con su salario nominal, cada vez puede comprar menos. Perdón, con su salario nominal, cada vez puede comprar menos. Porque el salario nominal es... No lo expliqué muy bien acá.
Salario expresado en medios de vida y servicios de que dispone el trabajador. Indica la cantidad de artículos de consumo y servicios que puede comprar con su salario nominal. Es decir, el salario nominal es la cantidad de dinero que recibe. Es la suma de dinero. Salario real es cuánto puedo comprar con lo que me pagan como salario nominal. Y por eso dije, en una sociedad como la nuestra, así vemos el comportamiento de salario real y nominal. Teniendo como ejemplo los salarios mínimos. Juan Pérez devenga el salario mínimo de 3 años. Él, pues obviamente para él es muy sensible el incremento de precios. Por lo tanto, su salario real va a ser, cada vez puedo comprar menos con mi salario nominal. Y porque la inflación es algo que no se puede casi que evitar. Mínima, poco sensible, pero existe en una sociedad como la nuestra. Es decir, precios que suben permanentemente. Entonces, por eso se justifica que este salario nominal suba. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, ya comienzan a discutirse sobre salarios mínimos para el otro año. Con suerte no hay incremento. Con suerte no hay incremento. Y con mucha suerte tal vez. Pero se toma en cuenta esto, los precios siempre suben. Pero bueno, salario real y salario nominal. Salario nominal es cuánto me pagan en dinero y salario real es cuánto puedo comprar realmente con lo que me pagan. Cada vez menos. Entonces la magnitud de salario real es determinada por la dimensión del salario nominal y por el nivel de los precios de los artículos de consumo y servicios, además de los tributos. Pero bueno, hasta aquí, jóvenes, dudas, preguntas. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar entonces la próxima clase el día miércoles. Y recuerden que ahora hay un trabajito que los va a ocupar bastante. Lo queremos para el día 15, porque nos piden notas. Temprano nos piden notas completas. Pero bueno. Los que mandaron su número los agrego cuando el WhatsApp se vuelva a habilitar. Bueno. Muy bien. Sí hay problema con el WhatsApp, ¿eh?